Hola a todos, gracias por la invitación tanto al Colegio de Médicos como la Asociación Guatemalteca de Neumología y Cirugía Tórax para el curso básico de actualización de neumología en el módulo 10 de coronavirus. Mi nombre es Mark Cohen y voy a estar hablando de COVID persistente o muchos también lo conocen como síndrome post-COVID. Sabemos que desde el 2020 inició una de las mayores catástrofes en el siglo debido a la pandemia del COVID-19. Y desde entonces hemos aprendido muchísimo al respecto al COVID agudo. Pero ahora nos toca una segunda pandemia, que es la pandemia de los millones de pacientes recuperados del COVID agudo, que han presentado secuelas severas y gracias a Dios hemos podido ir investigando y conociendo para poder clasificar y diagnosticar y manejar este síndrome post-COVID. La prevalencia de los síntomas y de las secuelas indudablemente va a variar según el entorno y el tratamiento a través del tiempo que se estudió. Sabemos que en Guatemala, en esta actualización del 2 de septiembre, tenemos más de 484,000 casos acumulados registrados, porque lo más seguro es que multiplicamos esto por muchos más casos que no están registrados. Pero de ellos sabemos que 419,636 casos se han recuperado. Y si pensamos que tal vez un 10%, cuando vemos los estudios a continuación, quedan con secuelas post-COVID, vamos a tener 41,963 pacientes con el síndrome o COVID persistente. Conocemos muy bien el COVID agudo, que sabemos que afecta a múltiples órganos, pero en particular la parte pulmonar, con la neumonía de COVID. Y un 15% de esos pacientes desarrolló el síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID. Pero todos los órganos han sido afectados en la parte aguda. Y ahora pasamos al COVID persistente o post-COVID. Y sabemos que hay una disfunción multiorgánica y complicaciones a largo plazo por el mismo mecanismo que el virus entra y se une al receptor AC2. Y sabemos que tenemos receptores AC2 en casi todos los órganos del cuerpo. Y una vez invadido este órgano a través del receptor, el virus se multiplica y va a causar daños agudos. Y ahora estamos conociendo que también causa numerosos síntomas persistentes en todos estos órganos. Y aunque todavía no está finalizada la definición del síntomas post-COVID, debemos de clasificar condicionando a nuestro paciente si requirió o no hospitalización y debemos de asegurar que los síntomas que presenta el paciente después del estado agudo no hayan existido antes del COVID, porque tenemos pacientes que tenían fibrosis pulmonar o EPOC antes de tener COVID y ya tenían disnea, ya tenían tos. Tenemos que asegurar de si son igual o peores los síntomas versus antes del COVID y por supuesto tenemos que dar un diagnóstico y asegurar de que no hay un diagnóstico alternativo. Entonces, clasificamos en la fase de transición después de la fase aguda, esos 4 o 5 semanas después de haber sentido la fase aguda de la enfermedad. Y a partir de la quinta a la 12 semana le llamamos síntomas agudos post-COVID. Después de la 12ª a los 24 semanas le llamamos síntomas prolongados post-COVID y después de 24 semanas a los síntomas persistentes post-COVID. Pero todos estos tres grupos le podemos llamar COVID persistente. Y tenemos varios escenarios. Uno que tiene síntomas persistentes y condiciones que se iniciaron en la fase aguda y continúan. Y el otro que tenga secuelas de nuevo inicio, ya sea porque eran asintomáticos, pero eran positivos para el COVID, o que ya habían resuelto y que regresan. Y por otro lado, tenemos aquellos que evolucionan sus síntomas ya presentes y se asocian a nuevos síntomas que no estaban en la fase aguda.
Y como les decíamos, tenemos que clasificar según los asintomáticos que tienen su estudio positivo, pasan las 5 semanas y luego de eso desarrollan síntomas. Aquellos que se quedaron en casa, pero sí tuvieron síntomas, pero a las 5 semanas de haber comenzado con el inicio de sus síntomas, le comenzamos a llamar ya COVID persistente. Así que después de la cuarta o quinta semana, dependiendo de la literatura, en aquellos pacientes que tuvieron síntomas. Y en los hospitalizados tenemos que pasar la parte de hospitalización y luego pasar la fase de transición y como a la quinta semana, si todavía persisten síntomas, le llamamos COVID persistente. Y vemos que muchos de nuestros pacientes post-COVID agudo tienen secuelas multiorgánicas y vemos a aquellos pacientes que fueron hospitalizados en Inglaterra por COVID o por el grupo control. Y vemos que muchos pacientes tienen un nuevo problema respiratorio en 21% de los casos versus 0.8 en aquellos que entraron no por COVID, no que por otra enfermedad aguda. Pero no solo la parte respiratoria, vemos que un buen porcentaje de pacientes desarrolla nueva diabetes, nuevos compromisos cardiovasculares, renales y hepáticos. Sí que hay que investigar y ver si estos pacientes sufrieron un daño en otros órganos y no solo el pulmón. Y luego los síntomas. Sus síntomas, por supuesto, van a depender de qué tan severa fue la enfermedad inicial, si tuvieron que estar en el intensivo, si tuvieron que estar en ventilación mecánica o no. Pero no es exclusivo, como vamos a ver, y pueden presentar todos los pacientes, aún los asintomáticos, síntomas persistentes, que por supuesto van a reducir su calidad de vida, van a haber anormalidades en los estudios que les hacemos y incluyendo aquellos estudios de imágenes. Hemos visto que los pacientes van a tener síntomas cardiorrespiratorios, hematológicos, neuropsiquiátricos y renales, y por ende debemos de ir buscando. Y sabemos si ya tenían enfermedades preexistentes, un índice de masa corporal bajo o mayor edad, sabemos que el género femenino tiene más chance de tener secuelas y aquellos que tienen raza con un poco de problemas como ha sido la afroamericana y latina alrededor del mundo, hemos visto que pueden tener más riesgos. Y este es un estudio muy importante, el de López León, viendo a los 6 meses que pueden tener hasta 50 secuelas. Y de ellos vemos que el 80% de ellos a los 6 meses presentan por lo menos un síntoma post-COVID. Sabemos que no solo son los síntomas, especialmente fatiga, dolor de cabeza, y vemos que la pérdida del olfato, tos, disnea, taquipnea, son muy frecuentes al igual que los dolores articulares. Nos toca enfocarnos un poquitito en los síntomas respiratorios y vemos que 19% pueden tener tos, disnea un 24%, disminución en la difusión de monóxido de carbono cuando les hacemos la prueba, 8% tienen apnea del sueño, 5% desarrollan fibrosis pulmonar post-COVID y 34 o más por ciento tienen anormalidades en su radiografía o tomografía. Los síntomas más frecuentes, si vemos los 5 más característicos, es fatiga persistente, disnea, debilidad muscular, cambios visuales y cambios en memoria. Si vemos en grupos de categoría, fatiga crónica, síntomas respiratorios, neurológicos, cambios de humor y dermatológicos, son los más frecuentes. Y vemos la gravedad y el número de síntomas que tienen los síntomas. Y vemos que en este estudio, después de los 7 meses, veíamos que la gran mayoría de pacientes que tienen síntomas son leves o moderados, aquí en morado y en azul. Hay algunos que están severos o muy severos, pero la gran mayoría de los síntomas, 30 o 40% de ellos son leves.
pero vemos que la cantidad de síntomas que tienen los pacientes no es uno. Vemos que la gran mayoría que no se ha recuperado a los 3 o a los 90 días, persiste a los 7 meses con 12 a 14 síntomas simultáneos post-COVID. Son muchos. Y cuando vemos los síntomas y la duración de ellos, vemos que si vemos por síntomas sistémicos, como sería la fatiga y el dolor generalizado cuando hacen actividad, todavía persisten a los 28 semanas. Los síntomas pulmonares de disnea y cambios de anormalidad en el oxígeno, hasta un 30 o 40% lo tienen a los 7 meses. Dolores musculares y articulares, un 30% lo tienen a los 7 meses. Cambios cognitivos y sensorimotores, especialmente ageusia y anosmia, al igual que cambios de memoria y sentir que hay una como neblina nebulosa cerebral ahí, así se sienten, y dolores de cabeza. Hasta 40% de ellos lo tienen a los 7 meses. Gastrointestinales, diarrea y pérdida de apetito son muy frecuentes, pero tal vez ya solo es un 20% a los 7 meses. Y muchos decían que solo los pacientes que estaban muy enfermos y se hospitalizaban eran los que desarrollaban estos síntomas post-COVID. Y vemos en este estudio de JAMA donde la gran mayoría de pacientes eran ambulatorios, fueron tratados en casa y presentan muy similar a los grupos acá, enfermedad leve antes ambulatoria o aquellos que fueron hospitalizados en este café más claro. Y vemos que todos los síntomas pueden presentarse tanto en hospitalizados como no hospitalizados, incluso en asintomáticos. Sí que todos sufren de esto. Y en este estudio más reciente y con mayor seguimiento de un año de seguimiento, vemos que aquellos pacientes que no fueron hospitalizados y tenían pocos síntomas, también presentan fatiga, dolor muscular o articular y trastornos del sueño. Todos. Cambios respiratorios también lo presentaban y no fueron diferentes a aquellos que fueron hospitalizados, incluso que tuvieron que estar en el intensivo. Vemos que a mayor edad y el sexo femenino presenta más estos síntomas persistentes del COVID. Por supuesto, a mayor gravedad pensamos que lo tiene, pero vemos en este estudio que no necesariamente una enfermedad muy grave predice si van a tener secuelas o no. Y luego los cambios de seropositividad de los anticuerpos. Vemos en este estudio de Juan y colaboradores en China. 6 meses después, sí hay una disminución, aún en aquellos que tuvieron enfermedad severa, de sus anticuerpos a los 6 meses. Y por lo tanto, están propensos a reinfecciones y especialmente con las variantes nuevas. Y por lo tanto, aún aquellos que tuvieron enfermedad, debemos vacunarlos contra el COVID. La patofisiología de ellos es específicos del virus o son aberraciones inmunológicas y daño inflamatorio por la respuesta a la infección o secuelas esperadas por una enfermedad crítica. Lo vemos también en enfermedades severas del intensivo que por daño isquémico o inmovilización o alteraciones metabólicas durante su enfermedad crítica los tienen. Si nos vamos poniendo específicos a nivel respiratorio, hay una inflamación a nivel alveolar, lo cual va a causar daño a nivel endotelial y también un cambio de depósito de colágeno y causar fibrosis y por ende trastornos de la difusión de oxígeno. A nivel del corazón, hay un aumento de la muerte de cardiomiocitos, también hay disfunción autonómica y hay una pérdida de las proteínas y de las fibras con fibrosis a nivel de los cardiomiocitos y por ende podemos tener arritmias, miocarditis y cambios a nivel cardíaco. A nivel neurológico, sabemos que hay la parte proinflamatoria de las citoquinas va a dañar a nivel neuronal, tanto a nivel central como a nivel periférico. Y la fatiga
parte es psicológica, pero también a nivel neuromuscular hay daño y por ende hay poca transmisión y causa debilidad y cambios sensoriales. Los factores de riesgo para desarrollar estas secuelas y diferentes síntomas, vemos que para todos los síntomas, el sexo femenino es el que más chance tiene de tener síntomas post-COVID. El síntoma de fatiga crónica, nuevamente el sexo femenino, pero también enfermedad pulmonar crónica. Neurológicos, sexo femenino y pacientes asmáticos, interesantemente, están muy involucrados tanto en cambios neurológicos como en cambios de actitud y de humor. Gastrointestinales, sexo femenino, cambios dermatológicos, sexo femenino. Interesante. Y bien, en este estudio de pacientes en el Reino Unido, dividieron en clústeres de fenotipos de salud mental y limitación física a los 6 meses. Y ven que el clúster 1, con enfermedad mental y física severa, 3% se recupera. La mayoría son obesos, tienen múltiples comorbilidades y tienen una disabilidad y de disnea y fatiga y tienen todavía proteína C reactiva alta a los 6 meses y es un predominio femenino. El otro clúster con enfermedad severa y física, que es un 20% de ellos, nuevamente obeso, pero solo 9% se recuperan y todavía tienen marcadores inflamatorios y incapacidad y comorbilidades. Y nuevamente sexo femenino. Luego en el grupo 3, que tienen un componente mental moderado y físico moderado, pero tienen pobre cognición, que es un 16% de los casos, ahí vemos nuevamente que tienen mayor recuperación, pero aquí hay un predominio más en hombres. También obesos, pero solo sobrepeso. Y sus marcadores inflamatorios no son tan altos. Y luego no solo es la parte física, la calidad de vida que presentan estos pacientes al seguimiento de 6 meses. 29% de ellos se recuperaron completamente. 18% nada más ya no estaban trabajando. 19% tuvieron que cambiar su ocupación por el estado de salud y 20% presentaban una incapacidad nueva. Y si comparamos los síntomas post-COVID con aquellos pacientes con cáncer, con la mismo grado de limitaciones en este estudio interesantísimo de seguimiento, y ven que en aquellos pacientes post-COVID y aquellos pacientes con cáncer en áreas de rehabilitación y confirmado el cáncer, los pacientes post-COVID sufren más síntomas de debilidad, síntomas de dolor y anormalidades cognitivos y psicológicos, incluso que aquellos pacientes con cáncer. Sí que estos síntomas post-COVID es algo serio. Y si nos enfocamos a las secuelas pulmonares, sabemos que los pacientes entre más severidad tuvieron al inicio de su enfermedad, presentan más disnea a los 6 meses en este estudio en China, tienen disminución en la cantidad de metros caminados a los 6 minutos. Y cuando les hacemos pruebas de función pulmonar, vemos que solo un 8% tiene enfermedad obstructiva. La gran mayoría, y nuevamente, entre más severa fue su enfermedad al inicio, pero no es exclusivo, vemos que aquellos pacientes que tenían pocos síntomas y no fueron hospitalizados, hasta 20% de ellos presentan un patrón restrictivo a los 6 meses y 20% tienen una disminución en la difusión. Pero si tuvieron enfermedad severa, 50% y 56% respectivamente tienen un patrón restrictivo y disminución en la difusión de monóxido de carbono, lo cual explica esa disnea que tienen estos pacientes. Pero no solo son las pruebas de función pulmonar, vemos ya estudios donde estamos haciendo fenotipos de pacientes que tienen disnea y intolerantes al hacer el ejercicio, ya que su caminata de 6 minutos está reducida. Pero vemos que su saturación, sus pruebas de función pulmonar y los cuestionarios de calidad de vida no son muy diferentes.
Así que debemos de poner atención, no solo a la prueba diagnóstica, sino que los tenemos que poner a caminar. Y luego los hallazgos de imágenes, especialmente tomográficos en este estudio a los 6 meses, más del 50% tenían una normalidad tomográfica. La gran mayoría tenía vidrio deslustrado, 40%, nuevamente dependiendo de la severidad de los casos, pero a los 6 meses de edad. Pero lo que sí nos consuela es que tal vez solo un 6% de ellos desarrollan fibrosis pulmonar. La gran mayoría va a tener una normalidad tomográfica si les damos mayor seguimiento. ¿Y quiénes son estos pacientes que tienen más factores de riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar? Aquellos que tuvieron COVID a mayor edad, mayor severidad en su enfermedad aguda, más tiempo en el ventilador y si eran fumadores o no antes de tener COVID. Y estos son cómo se ven las imágenes tomográficas dependiendo de la etapa que le vemos. La etapa temprana vemos este vidrio deslustrado y usualmente periférico. Y eso es como los primeros 5 días. En la etapa progresiva, que es de 5 a 8 días, ya comenzamos a ver no solo vidrio deslustrado, sino que vemos esta aparición que le llamamos crazy paving. Y ya del día 9 al día 13, que es la etapa pico, ya comenzamos a ver consolidados, incluso este signo de halo que estamos viendo acá, que está consolidado y tiene el halo de vidrio deslustrado. Y luego la etapa tardía, más de 14 días, donde ya puede haber una disminución de la parte de vidrio deslustrado, pero pueden quedar remanentes de consolidados o de fibrosis pulmonar. Y estos son otros ejemplos del mismo paciente. Comienza acá y va progresando a tener más vidrio deslustrado y comienza a desaparecer. Y en este caso, a las 4 semanas ya no tenía nada. En este otro caso, tiene cambios consolidados en la parte posterior y nuevamente se queda solo con un poco de vidrio deslustrado a los 6 meses. Y otro caso donde tenemos el vidrio desmerilado, tenemos ya consolidaciones y se pueden quedar con esa consolidación al final de los 6 meses. Y otro grupo que se queda con los cambios de fibrosis pulmonar como estamos viendo acá. Gracias a Dios es un porcentaje menor. Pero no solo es la parte fisiológica pulmonar, la parte mental y calidad de vida que tienen estos pacientes es sumamente afectada. Y vemos que hay dolor, hay ansiedad, depresión, disminución en la movilidad de los pacientes y tienen problemas para su día a día. En un buen porcentaje de ellos, un 20-40% de ellos tienen anormalidades. Y siempre me preguntan, ¿y por qué le damos o no le damos tratamiento antitrombótico post la salida del hospital? Y las guías nos dicen que pacientes hospitalizados después de tener COVID no deben de recibir una profilaxis extendida, excepto aquellos que tienen un bajo riesgo de sangrado y alto riesgo de formar trombos. ¿Y cómo sabemos quién va a ser? Pues usamos esta guía del Improve modificado. Y ven ustedes los factores de riesgo y el puntaje que le da esta herramienta. Si tienen más de 4 puntos o tienen 2 o más puntos, pero tienen un dímero de más de 2 de límite superior antes de salir del intensivo, se recomienda darles terapia de anticoagulación extendida. Si no cumplen esto, no debemos de anticoagular. Entonces, ¿cómo le damos seguimiento? Tenemos que darle seguimiento a largo plazo, no al mes y a los 2 meses. Seguirlos viendo un año o más después. Debemos de darle un soporte psicológico, debemos de abrir más servicios de rehabilitación y un servicio social muy activo. Y en atención primaria, ver todos estos síntomas y buscarlos y referirlos, dependiendo de qué síntomas tienen, al especialista y a centros de rehabilitación o a nutrición. Todo es un componente grande. Si nos enfocamos un poquitito a la parte respiratoria, debemos de verlos por lo menos a las 6 semanas del egreso y ver sus síntomas. Si el paciente egresó que tenía oxígeno en casa, hay que ver los diarios de cómo está su saturación de oxígeno usando su oximetría y hay que entrenarlos antes de que egresen. Hacerles una espirometría
sin y con broncodilatación y hacerles difusión. Podemos hacerle volúmenes totales en aquellos lugares donde tenemos y tenemos varios lugares ya en Guatemala que los podemos hacer. Hay que hacerle la caminata de 6 minutos, como les dije, puede tener espirometría normal y todo, pero la caminata no. Y podemos hacer radiografía, pero mejor si podemos hacer una tomografía de tórax de alta resolución. Dependiendo de si hay tos productiva, hacerle un cultivo de esputo para ver que no haya sobreinfección y seguirlos con dímero D, BNP y marcadores inflamatorios. Hacer un EKG y eco si tienen o tuvieron complicaciones cardiovasculares durante la hospitalización. Y la tromboprofilaxis, como les digo, si les damos seguimiento, menos del 5% de los egresados tiene un evento de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Pero si tenemos una calificación arriba de 4 en el IMPROVE o está el paciente con alto riesgo de formar coágulos o tuvo una embolia pulmonar durante la hospitalización, debe de anticoagularse a largo plazo. Debemos de evaluar cómo está la parte nutricional, qué tan independientes están en la parte funcional y mental y iniciar rehabilitación pulmonar y física desde el hospital y fuera del hospital. Y estimular y vacunar a nuestros pacientes. Esperar en los casos leves 1 mes, pero en los casos graves probablemente 2 o 3 meses para vacunarlos, para que no tengan una reacción muy severa a la vacunación. Y si no están vacunados contra influenza y neumococo, vacunarlos 2 semanas antes o después de la vacuna contra COVID. Y este es uno de los primeros guías propuestas para atención primaria en pacientes COVID, según los síntomas que tiene el paciente, qué exámenes se les deben de hacer. Lo pueden bajar gratuito. Les recomiendo esto porque es para atención primaria. Y luego, la rehabilitación pulmonar. Debe de comenzar dentro del hospital y fuera del hospital continuarla. Si estamos con problemas de movimiento, hacer la telerehabilitación y no solo incluir al paciente, debemos de incluir a la familia. Y recordar que estas familias y estos pacientes han pasado por mucho. Entregaron todo para que pudieran salir del hospital y hay que seguir adelante y no hacer y desperdiciar todo lo hecho en el hospital. Y queremos regresar a esos pacientes a su vida normal. Así que en la evaluación post-COVID, ver los síntomas físicos, cognitivos, mentales y familiares y tratarlos con el apoyo de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y rehabilitadores. Si tengo fatiga crónica, sabemos que la actividad física fue muy baja en el hospital o en la casa. Tenemos trastornos de sueño que no los dejan descansar. Puede haber un humor bajo y deprimido los pacientes y ansiosos de hacer algo y muchas veces no tenemos mucho apoyo familiar porque tienen que trabajar y se quedan solos los pacientes en la casa. ¿Cómo poder ayudarlos? Reconocer y aceptar que la fatiga va a ser un proceso largo de recuperación. Deben de comer bien y dormir bien. Medidas de relajación, meditación, yoga, tai chi, leer libros, hobbies que le gusten a uno y planificar el día, no hacer todo a la vez, ir planificando y descansando entre cada una de sus actividades y delegar las actividades que no son prioritarias y que lo puede hacer alguien más, hay que delegar. Llevar un diario de cómo van las actividades para que uno regrese a ver y ver que va teniendo progreso. Y mantenerse activos es sumamente importante y mantener un nivel de confianza alto. Si disnea es el problema, debemos de reconocer nuevamente que hay limitaciones en ciertas actividades y planificar el día y tener descanso entre las actividades y realizar ejercicios que aumenten nuestra capacidad, ir aumentando el tiempo y la frecuencia cada semana de estos ejercicios y buscar centros de rehabilitación, tanto presenciales como virtuales, y usar oxígeno suplementario si no logramos aumentar y si nos desaturamos cuando hacemos ejercicio, y la tromboprofilaxis en aquellos que lo merecen. Buscar posiciones que alivien la disnea. Va a ser importante, como les voy a enseñar, pero podemos usar espirómetros incentivos para mejorar la capacidad respiratoria, la concentración de cómo respiramos, que vean un cuadrado y respiran, sacan el aire cuando
ven la parte cuadrada de una puerta, una ventana, inhalar otra vez y sacar. Y tratar de ir haciendo esto varias veces. Posiciones que recomendamos para disminuir la disnea: si están acostados, dormir de lado o dormir boca abajo. Si están con una mesa enfrente, poner una almohada e inclinarse hacia abajo cuando se sienten muy cansados. Y si no tienen una mesa, solo inclinar y poner los brazos en las piernas o encima de una silla, o si no tienen silla y están fuera, hacer esta posición y ponerse con las manos en las piernas o agarrarse de la pared o colocarnos con la espalda en la pared para darnos apoyo. Si tos es el problema, debemos saber de que esto puede persistir varias semanas y aprender medidas para controlar la tos, como es respirar por la nariz y sacar por la boca con los labios fruncidos. También respirar adentro y fuera por la nariz hasta que ceda las ganas de toser. Cerrar la boca y tragar con el mentón hacia abajo, y eso ayuda a parar un poquitito la tos. Y tomar líquidos frecuentemente o chupar dulces o pastillas analgésicas para quitar la picazón detrás de la garganta. Hay que hidratarse bien. Si es mucho la tos, debemos de usar antitusivos, especialmente codeína. Si hay mucha producción de esputo, podemos usar mucolíticos. Y es muy importante usar broncodilatadores y antiinflamatorios tópicos. Y si hay infección, por supuesto, antibióticos. Y debemos de depender de nuestro grupo de terapia respiratoria para hacer espirómetros incentivos, usar presión positiva intermitente y usar estas modalidades usando el espirómetro incentivo o usando el acapela o otros que nos ayuden a mejorar la tos. Y el uso de oxígeno. Muchos egresan requiriendo oxígeno. Debemos de enseñarles y asegurar de que tengan acceso de oxígeno en casa y darles el plan educacional de cómo usar los cilindros, al igual de cómo usar los concentradores y cómo deben de estar usando su cánula binasal si es necesario, y enseñarles que deben de estar siempre con una saturación de oxígeno arriba de 90%, tanto en reposo como con actividad, que deben de requerir muchas horas de oxígeno, no solo 15 minutos o 30 minutos. Y recordarles de usar la ventilación prono-vigil, que duerman, y si tienen que usar oxígeno cuando duermen, tratar de dormir boca abajo o de lado. Si tienen saturaciones abajo de 88 a pesar de usar oxígeno, o hay alteración de la conciencia o cefalea, el familiar o el que lo está cuidando debe de llamar a su médico. Asegurar de que sepan que el oxígeno es inflamable y por ende no deben de estar cerca de fuego, estufas, ni por supuesto encender cigarros o incluso el cigarrillo electrónico. Y cuidado con no tropezarse con las cánulas largas. Debemos de enseñarles a cuidar en ese sentido. Y darles seguimiento al mes o a los 2 meses para ver si todavía necesitan oxígeno. La rehabilitación pulmonar no saben lo importante que es, pero desgraciadamente tenemos poca capacidad en Guatemala para mandar a centros de rehabilitación. Y les recomiendo entrar a este website acá, donde nos dan diferentes formas de hacer ejercicio, ayudándonos a controlar la respiración, sintiendo cómo se sube el abdomen y el tórax, metiendo el aire por la nariz y sacándolo con los labios fruncidos, usar los brazos hacia afuera o hacia arriba, y cómo nos debemos de levantar de la cama cuando estamos en el hospital, pero también cómo hacer todo esto en casa para fortalecer los músculos, incrementar la confianza y saber cómo respirar nuevamente. Muchos ejercicios para mejorar la fortaleza de los músculos, especialmente en los hombros y en la caja torácica superior. Pero recordemos que muchos pacientes no toleran el ejercicio, no por falta de aire, sino que por mala cantidad de músculo, y se fatigan los músculos, y por ende debemos de estirar y de fortalecer los músculos con varios ejercicios que son sencillos de hacer en casa. Terminando, ¿qué aprendimos y qué nos falta por aprender? Una de las grandes interrogantes no contestadas todavía es por qué algunos desarrollan síntomas agudos o crónicos y otros no. Sabemos que la edad y las comorbilidades son importantes para esto, pero hay otras variantes que no sabemos y tenemos que seguir estudiando. Sabemos que las clínicas de atención de seguimiento van a jugar un rol vital para estos pacientes.
y debemos de apoyarlos a ellos y a los familiares e ir aprendiendo de cómo es la historia natural de esta enfermedad. La heterogeneidad de los síntomas, como ven, son múltiples. No se podrá tener un manejo igual para todos. Tendremos que individualizar. Y sabemos que hay falta de fondos económicos y esto no permitirá la implementación de clínicas de recuperación y mucho menos de clínicas multidisciplinarias. Pero debemos de hacer el intento. Y como conclusión, el síndrome de COVID persistente o post-COVID es frecuente aún a los 6 o 12 meses de edad de duración después del evento. Sabemos que por lo menos 70-80% tienen más de 5 o 7 síntomas al año. No importa la severidad de la enfermedad, pero entre más severa, más probabilidad de tener estos síntomas. Y si tenemos condiciones preexistentes, especialmente pulmonares, mujeres y de mayor edad, van a tener más probabilidad de tener este síndrome. Ya estamos viendo que muchos médicos están viendo a estos pacientes como hipocondríacos o que se están aprovechando de la situación y quieren que se les dé incapacidad. Y no debe de ser así. Debemos de escucharlos, buscarles estas enfermedades y manejar estas enfermedades. Muy importante para la calidad de vida porque van a ser muchos pacientes que van a tener esta enfermedad. De la parte pulmonar, la disnea, el patrón restrictivo con disminución de difusión y el vidrio deslustrado en tomografía son secuelas frecuentes, incluso a los 6 meses. La disminución de anticuerpos neutralizantes, como vimos a los 6 meses, nos obliga a que vacunemos a estos pacientes. Y la rehabilitación, tanto pulmonar, física y mental, es vital para mejorar los desenlaces a largo plazo y debemos de comenzarlo desde el hospital, pero darle seguimiento en forma ambulatoria posteriormente y debemos tener una colaboración multinacional y multidisciplinaria y apertura de clínicas post-COVID en nuestra querida Guatemala. Muchísimas gracias. Les agradezco su atención.